Bienvenidos a una nueva edición de En Cartelera, aquí por la pantalla de Canal Argentina para toda la República y también para el Uruguay. Esta semana tenemos estrenos y por supuesto que nos vamos a meter de lleno entre ellos, pero también tenemos avances de película que muy pronto veremos en los cines y por supuesto un repaso de novedades en streaming. Vamos a comenzar de lleno con el contenido del programa porque esta semana visita la cartelera local la nueva película del director Martin Scorsese, así el mismo de Los Infiltrados, La Isla Siniestra, Pandillas de Nueva York o también El Irlandés. Justamente esta nueva película que llega a los cines se llama Los Asesinos de la Luna y cuenta con el protagónico de Robert De Niro, que lo vimos allá con el mismo director en Taxi Driver o Toro Salvaje. Precisamente también en el reparto de la película Los Asesinos de la Luna contamos con la principal actuación del actor Leonardo DiCaprio, con el que repitió también con el mismo director en Los Infiltrados, Pandillas de Nueva York, o también uno de los grandes títulos más vistos internacionalmente, como lo fue la cinta El Lobo de Wall Street, que fue un éxito de Martin Scorsese en la taquilla. Los Asesinos de la Luna llega esta semana a la cartelera local y por supuesto tenemos todo el avance del film y también una mirada detrás de cámara. ¿De quién es esta tierra? Es mi tierra. Vaya, el héroe de guerra ha regresado. Vaya. Tomaste una buena decisión al volver. Los Osage son los más hermosos, ricos y el pueblo más listo de la tierra. Pero ellos engañaron a todos. Tienen una tierra con petróleo. Hijo, tengo una pregunta. ¿Y las mujeres? Son mi debilidad. Que si mezclamos las familias, esos fondos estatales fluyen en dirección a nosotros. Yo me casi. Eso es lo que eres. No sé qué dijiste, pero seguro fue indio para hombre guapo. Sí. ¿Por qué viniste aquí? Trabajo para mi tío. ¿Le tienes miedo? No, él es el más amable del mundo. Para ellos, su tiempo terminó. Hay que recuperar el control de nuestro hogar. Me enviaron de Washington DC a investigar asesinatos. Tenemos tantos muertos que perdimos la cuenta. Solo fue mala suerte. Parece más una epidemia que mala suerte para mí. Los Osage mueren por el enemigo. No los dejen morir solos. El mal rodea mi corazón. Tienes que elegir. Ni siquiera sé si me sigues amando. Por supuesto que te amo. Pues mata a los que asesinaron a mi familia. ¿Dijo a quién le tenía más miedo? No hagas algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida. Tengo suficiente arrepentimiento. Y ahí ya pudiste adentrarte a lo que es el mundo de Los Asesinos de la Luna, una película que cuenta con más de 3 horas de duración y que de seguro que va a ser una de las grandes favoritas en los premios de la Academia en el próximo año 2024. La película tiene casi por completo la producción de Apple para el mundo del cinematográfico, que es algo que no se ha visto últimamente en los cines. Tenemos el vistazo detrás de cámaras con la palabra de su principal realizador, del gran Martin Scorsese, cómo fue a realizar este título de más de 3 horas de metraje, que por supuesto tiene un diseño de producción impresionante, y también la palabra de los principales protagonistas del film, Robert De Niro y también Leonardo DiCaprio. Así que, señor director, veamos imágenes, un detrás de escena, el backstage, un detrás de cámaras y un vistazo exclusivo a Los Asesinos de la Luna.
Well, well, our war hero has arrived. Killers of the Flower Moon was a series of murders of Osage men and women to bilk them after the discovery of oil on their land. The Osage Reign of Terror was a fascinating piece of American history. I was drawn to the idea to tell this terribly tragic story that was never brought to national attention. Marty obsessed with telling this story with the most honesty that he possibly could. One of the key things was that I was drawn to this world, where friendship and love existed with blatant extortion, exploitation, and murder. When this money started coming, we should have known it came with something else. In our film, Ernest develops a relationship with Molly Burkhart. I don't know what she said, but it must have been Indian for handsome devil. Ernest was encouraged to marry her by his uncle, Bill Hale, in order to get her family's shares in the oil profits. Hale was a very enigmatic presence in Osage country. He definitely represented somebody that wanted to take advantage of the situation at all costs. Their time is over. There was a need to tell this story from Martin Scorsese. There was something intrinsic in him to do this story justice. There's a sinister nature of the murders of the Osage people. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. I wanted to do justice to the Osage so that the audience feels the immensity of the tragedy. The character of Ernest Burkhart I found absolutely fascinating. Ernest comes to Oklahoma and ultimately falls in love with Molly Kyle. I don't know what she said, but it must have been Indian for handsome devil. William K. Hale used that as an opportunity to prey upon her wealth. Osage, they're gonna go. Their time is over. Ernest is under a very strong influence of his uncle. He finds himself getting deeper into murderous plans. I'm sorry for all troubles. Working with Leo and watching this master create this character, it's unbelievable. Ernest's a real-life representation of the incredible greed of that time. I just love money. I love it as much as I love my wife. She is really the heroine in a lot of ways. Molly Burkhart embodies the pain of the Osage people. Oil wealth brought a lot of undesired attention to Osage country. Molly's family faced blatant extortion and murder to bilk them out of their wealth. When the murders start happening, Molly challenges the justice system. Please send help. There's murder in Osage, and the police do nothing. It's a powerful film, and I'm on her to stand with the Osage Nation and the descendants of those who perished. I ought to kill these men who killed my family. William King Hale is an extraordinary character. Osage are the most beautiful people on God's earth. He was respectful on the one hand and murderous thug on the other hand. You're gonna make trouble, make it big. William K. Hale wanted to take control of Osage wealth and territory at all costs. That estate money flows the right direction, it'll come to us. Was exploiting and manipulating them. And if necessary, do away with them, almost as if it was for their own good. You gonna kill this Indian? How'd you know? In real life, William Hale was the banality of evil. So many troubles will be brought upon you. Robert De Niro is one of the people on this planet that can change the temperature in a room. He is so powerful. They're gonna go. Their time is over. It will happen. Y el segundo estreno en las salas cinematográficas, a pesar de un fin de semana donde va a estar marcado por las elecciones presidenciales, tenemos un segundo título que ha llegado a la cartelera local desde el pasado jueves, y justamente una película del cine nacional, también de los más esperada, tan solo por el hecho de que la protagonista es la gran Mercedes Morán. Así es, la misma actriz de títulos como La Ciénaga, La Niña Santa, o también títulos como El amor menos pensado, o la más reciente, Empieza el baile. Mercedes Morán es la íntegra protagonista de Norma. Es la nueva cinta del director Santiago Giralt. Está grabada en Altagracia y también en un pueblo de la provincia de Córdoba. Así que, señor director, veamos imágenes del segundo estreno de esta semana en la cartelera nacional. Llega Norma a los cines.
Hola, Norma. Hola, ¿qué tal? Estaba tocando bocina, ¿no escuchaste? No voy a venir a trabajar más. ¿Cómo? Renuncio. ¿Qué haces, mamá? Acá estoy trabajando. Ahora me reprocha que no la siento a nuestra mesa. Si yo la siento a nuestra mesa, ¿quién nos sirve? ¿Vos pensás que nosotros somos felices? ¿Viste quién está allá? La psicóloga a la que te hablé. Es bárbara. Una cara de loca tiene. Abuela, cuando rezas pedí un poco de amor al prójimo. Es que parece una lunática. Vos no hiciste terapia antes. No. Lo que estoy necesitando, y por eso vine, es una amiga. ¿Te gustaría ser mi amiga? Qué lindo fuego. Marihuana es de año. Vine con dos amigas, Demisec y Extra Brut. Estoy buscando comprar lo que ya sabes. Y además tengo artritis, artrosis, insomnio. Flores nomás, ¿querés? Buenas noches. Vieja porrera. La alcoholemia por las nubes. El limón. Ay, me gustó, ¿eh? ¿La foto o la modelo? Las dos cosas. Tiempo esta parte solo fue mentir. Dale, a bailar. ¿Qué te pasa, ma? Que éramos los dueños de No te acordás de mí. Todo esto hay que bailar. ¿Sabes que te llamas como Marilyn Monroe, no? ¿Qué decís? Norma Jean. Norma Jean. Quédate ahí en la pantalla de Canal C porque en esta edición de En Cartelera tenemos novedades en streaming y también un vistazo por avances que veremos muy pronto en los cines. Ya regresamos. Y en este segundo bloque te voy a mostrar imágenes de novedades que llegan al mundo streaming esta semana y vamos a comenzar de lleno con la plataforma de Netflix que recientemente ha dado a conocer imágenes de El negocio del dolor, la nueva película que está protagonizada por la actriz Emily Blunt, la recordemos por El diablo que viste a la moda, o también Chris Evans, el reconocido ahí de la cinta de Los Vengadores, y por supuesto el veterano actor Andy García. Todos ellos involucrados en esta cinta donde una joven madre soltera se va a involucrar en lo que es una historia que no ha tenido precedentes a nivel público en la historia de los Estados Unidos. I will not give up on myself. I will not give up on my dreams. I will make my life count. You're gonna get through this. It's who you are. I will make my life count. Only 2 years of high school? Well, I left to pursue a career in sales. Cutco, what is that, like steak knives? Yeah. It was other kinds of knives, too. Mm-hmm. Give me a shot, please. Don't embarrass me. Hi. Hi. Nice to meet you. Oh. Pleasure is mine. It's commissions that get you into paradise. Get a doctor to prescribe your drug. You know what we bill on a full dose script? What? 40 grand. A year? A month. On some level, I knew it was bullshit. It's a long odds lottery ticket buried under 1,000 rejections. And you gotta have the grit and the balls to reach down and scratch it. There's nothing so inspiring as sheer desperation. You're not gonna make 100K this year. It's gonna be more like 600. Work like your back's against the wall. Own your territory. Own your territory. Own a territory. If you don't grow, you die. Sales are flat. Sales are flat at 170 million a quarter. Lights out! Use your crisis as your fire. You'd be amazed at what you're capable of. It's not your fault. You're not a bad person. I will not give up on myself. I will not give up on my dreams. I will make my life count. I will make my life count. Is it me, or is he losing his shit? Hey! Get your shoes off! Get your shoes off! Y
Y durante la última década, las temporadas de American Horror Story que dieron vuelta por la televisión por cable y por las plataformas de digitales han causado gran emoción entre el público y todos sus adeptos, justamente por los protagonistas reconocidos del mundo de la música y de las estrellas del cine. Ahora tenemos una nueva temporada de American Horror Story subtitulada como Delicate, que protagoniza Emma Roberts y también Kim Kardashian. You are an A-list star now. Focus on the good. It's a beautiful dream. All this will be worth it once we meet our perfect baby. I want that too. That woman, I think she's following me. You're on a ton of meds. You got a lot on your mind. You have a peculiar penchant for turning dreams into nightmares. You just dressed up, my dear. Honey. Oh my God! I did it! Can I see the screen? One moment. Do you want an Oscar? Do you want it as much as a baby? Yes. I don't understand the urge to create an unnecessary child who feeds on your body. Something's happening to me. Pain is a touchstone of growth. Stop being hysterical. I need you to believe me. Rock my baby on the treetop. Get away from my baby! Don't speak. Y si no te lo había mencionado anteriormente, American Horror Story Delicate ya está disponible en la plataforma de Star Plus. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es este nuevo avance de la serie de True Detective. Así es, una nueva temporada que se va a llamar justamente Tierra Nocturna y protagoniza la actriz Jodie Foster. Se verá a partir del 14 de enero en HBO. Don't you ever get this feeling that sometimes you just want to disappear, just walk out, never stop? This is Alaska. Nobody ever really leaves. I don't know what the hell they're doing together. Thought they hated each other. You think I want to work with you? I do, actually. Yeah. We've got 5 bodies frozen into a giant block of flesh. And no answers. We found this. I've seen that before. Years ago. You know the stuff that's happening in this town. My job is to keep everyone safe. Dead bodies, weird circumstances. You need to get this shit under control. Tell me why you withheld information from a murder investigation. Why keep it a secret? Those men died out there for real. In the real world, for a real reason. The thing that's going to take you out there is what you carry around. That's what's going to drag you into the night. That's what's going to sink you in the ice. Quédate ahí, pudiste disfrutar todo un bloque con novedades en el mundo streaming. Queda un bloque más con avances en lo que será la materia cinematográfica de los últimos 4 meses del año y por supuesto adelantos que veremos en el año 2024. Ya regresamos.
Y en este tercer y último bloque de En Cartelera tenemos los avances en cine. Justamente el próximo 7 de diciembre será la fecha de estreno de Wonka. Así es, la precuela de Charlie, la fábrica de chocolate que nos trae la Warner Pictures y que protagoniza el joven actor Timothée Chalamet, que fue recientemente nominado al Oscar por Llámame por tu nombre. Esta vez va a interpretar al chocolatero mágico, el inventor reconocido de la historia literaria de Roald Dahl. Así es, esta historia se verá desde el próximo 7 de diciembre en la pantalla grande. So you're the funny little man who's been following me. Funny little man? How dare you? I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. An Oompa what now? In fact, in Loompa-land, I am regarded as something of a whopper. They call me Lofty. Sorry. Ladies and gentlemen, greetings to you all. My name is Willy Wonka. You see, I'm something of a magician. Prepare to be amazed. Teapot. Inventor. May I present Willy Wonka's wild and wonderful wishy-washy Wonka Walker? Please don't make me say that again. And chocolate maker. The best chocolate in the world. Ooh. He's good. Too good. And anyone can afford them. Even the poor. He doesn't like it when people say poor. Send Wonka a message. Do not sell chocolate in this town! You're gonna get more than a bonk on the head. I love a bonk on the head. What is with me today? You should stand up to those bullies. Give them the old 1-2. I got an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. I guess it's time to change the world. Lumpa, dumpa teddy. I'm not in premium economy. Good night, sir. I am going flat. Huh. What is it? Nothing. Well, it's obviously something because you said, huh. Forget it. Very well. Huh. Oh, you did it again. Tell me what it is or I shall poke you quite viciously with a cocktail stick. Y vamos a dejar con un extra trailer, son imágenes de agua siniestras que veremos muy pronto en la pantalla grande, una historia que está basada en un corto que causó bastante controversia entre los navegantes que pudieron disfrutar esta historia y cómo renació el horror que está inspirado quizás, por así decirlo, en cintas como Mar Adentro, como también Tiburón y tantas otras que nos sumergen en el mundo de lo submarino, por así decirlo, con esta historia que se convirtió ahora en un largometraje. De esta forma cerramos la edición de En Cartelera. Por supuesto que nos vamos a encontrar en los próximos 7 días, sábados 15 horas por la pantalla de Canal Argentina. Hasta la próxima semana. It needs a little work, but I don't think it's going to last long at this price. There's a pool. Always wanted a pool. Is this everything? We'll grow into it. Y'all ready? Marco. Hello. Marco. Hello. Marco. I
I hear you. You need to say something back. Ronan, Marco. Marco. I can hear you. Why aren't you saying anything? Ronan, you're dead. Marco.